La oscuridad se iluminó con destellos intermitentes. 45 balas atravesaron la puerta en menos de 4 segundos. Antes de que el eco se apagara, el soldado estadounidense giró el tambor, metió el segundo cargador y siguió disparando. El escuadrón alemán al otro lado de la calle en ruinas no oyó una pausa a recargar. Solo oyeron el arma que no se detenía. Uno de ellos, sangrando sobre empedrado, le diría más tarde a un médico que creía que los estadounidenses habían montado una ametralladora en las manos de un hombre. Se equivocó. Era algo más simple y mucho más aterrador. Era una metralleta Thompson con 3 cargadores acoplados, y para el invierno de 1944, la infantería alemana había empezado a llamarla Das Altdauer, el cañón de la pesadilla. Esta es la historia de una modificación en el campo de batalla tan efectiva que cambió la psicología del combate cuerpo a cuerpo, un arma que no necesitó ser rediseñada ni reestructurada, solo recargada de forma diferente. Trata sobre los soldados que la inventaron por desesperación, las batallas donde cambió el curso de la guerra y el miedo que sembró en las mentes de hombres que habían sobrevivido años de guerra. Y no comienza con ingenieros ni generales, sino con un sargento frustrado en las calles de un pueblo francés cuyo nombre la mayoría ha olvidado. Noviembre de 1944. Este de Francia. La ciudad de Metz se había convertido en un gélido campo de batalla. Las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia la frontera alemana, pero cada calle, cada callejón, cada edificio destrozado era disputado. La Wehrmacht había convertido las antiguas fortalezas y los barrios urbanos en un laberinto defensivo. La visibilidad era escasa. Los tiroteos estallaban a 10 metros, a veces a 5. Los fusiles eran demasiado lentos. Las granadas eran un tesoro. Los soldados que sobrevivían más tiempo eran los que portaban armas automáticas, y entre ellos, la metralleta Thompson era la reina. Pero incluso la Thompson tenía un problema. Se agotaba demasiado rápido. El sargento Vincent Callahan, de la 26ª División de Infantería, llevaba una Thompson desde Normandía. Le encantaba el arma. Era pesada, brutal y fiable. En un combate cuerpo a cuerpo, ninguna otra se le acercaba. Pero el cargador solo tenía capacidad para 30 balas si se usaba la caja o 50 si se tenía el tambor. 50 balas parecían muchas hasta que disparabas en ráfagas de 3 a 5 balas a cruzar una calle o despejar una habitación. Podías vaciar un cargador en menos de 10 segundos si no tenías cuidado. Y entonces llegaba la pausa. La peor pausa. El momento en que tenías que tirar el cargador vacío, sacar uno nuevo de la bolsa, meterlo de golpe y cargar una bala. Tardabas quizás 3 segundos. A veces 4 si tenías las manos frías o temblando. 3 segundos eran suficientes para morir. Callahan había visto morir a 2 hombres durante las recargas. Uno en un granero a las afueras de Lunéville. Otro entre los escombros de una estación de tren. En ambas ocasiones, el enemigo esperó, oyó la pausa y disparó. Tras la muerte del segundo hombre, Callahan se sentó en un sótano con su escuadrón, contempló la Thompson sobre sus rodillas. El arma no era el problema. La pausa sí lo era. Si lograba cortar la pausa, podría sobrevivir. Si él lograba sobrevivir, tal vez los hombres a su alrededor también. Empezó a experimentar esa noche. Intentó pegar 2 cargadores con cinta adhesiva, base con base, como hacían algunos soldados con los cargadores de fusil. Funcionó, más o menos. Podías girar el cargador vacío, sacarlo e insertar el lleno en unos 2 segundos en lugar de 4. Pero era torpe. El ángulo era complicado. La cinta no se sujetaba bien con la humedad y el frío. Y 2 cargadores no eran suficientes. Quería más. Quería disparar hasta que el enemigo estuviera muerto o huyendo, no hasta que se le vaciara el cargador. Así que intentó algo diferente. Tomó 3 cargadores de 30 balas y los ató uno al lado del otro con alambre y cinta adhesiva. Parecía rudimentario. Parecía pesado. Parecía algo que un hombre desesperado habría hecho en un sótano. Pero cuando lo cargó en la Thompson y disparó, funcionó. El primer cargador se vació. Giró el conjunto, fijó el segundo cargador en el cajón de mecanismos y siguió disparando. La pausa fue de menos de 1 segundo. Girar, asegurar, disparar. 30 balas. Girar, 30 más. Girar, 30 más. 90 balas en total antes de tener que recargar. La primera vez que lo usó en combate fue 2 días después. Su escuadrón tenía la tarea de despejar una hilera de edificios conectados a lo largo del límite norte de Metz. Inteligencia dijo que los edificios estaban débilmente defendidos. Inteligencia se equivocó. En el momento en que el equipo de Callahan entró en la primera estructura, fueron alcanzados por fuego de fusil desde 3 direcciones. Un hombre cayó al suelo inmediatamente.
Otro quedó atrapado detrás de una mesa volcada. Callahan no pensó. Simplemente se movió. Corrió hacia el pasillo de donde provenía el fuego y abrió fuego con la Thompson. El primer cargador destrozó el marco de la puerta y lanzó astillas. Giró el conjunto conectado y siguió disparando. El segundo cargador atravesó la pared de yeso. El tercer cargador silenció a los tiradores el tiempo suficiente para que su escuadrón se reposicionara y lanzara granadas. Para cuando el humo se disipó, 4 soldados alemanes habían muerto y 2 se habían rendido. La Thompson de Callahan seguía cargada. No la había recargado ni una vez. Los hombres de su escuadrón contemplaron el arma como si fuera algo mágico. Uno de ellos, un soldado raso de Ohio llamado Dietrich, pidió verla. Callahan se la entregó y Dietrich la giró lentamente entre sus manos, observando los 3 cargadores unidos. Preguntó cuánto tiempo había tardado en fabricarla. Callahan respondió que unos 20 minutos. Dietrich preguntó si él también podía fabricar una. Al final de la semana, 6 hombres del pelotón tenían cargadores triples. A finales de mes, se había extendido a otros pelotones. Nadie la encargó. Ningún manual la describía. Era un invento militar, nacido del miedo y la necesidad, transmitido por hombres con ganas de vivir. El efecto en el campo de batalla fue inmediato y profundo. En combate cuerpo a cuerpo, la Thompson con cargador triple se convirtió en un arma diferente. Ya no era solo una metralleta. Era fuego de supresión sostenido en manos de un solo hombre. Un soldado podía avanzar mientras disparaba, cubrir una retirada sin detenerse, despejar varias habitaciones sin cambiar cargadores. El impacto psicológico fue aún mayor. Los soldados alemanes estaban entrenados para escuchar las pausas de recarga. Calculaban sus movimientos a su alrededor. Contaban las ráfagas. Sabían cuando un arma enemiga estaba descargada. Pero ahora, en los pueblos y bosques a lo largo de la línea Sigfrido, comenzaron a encontrarse con estadounidenses que no parecían recargar. Las armas simplemente seguían disparando. Las ráfagas se superponían. Las líneas de fuego nunca disminuían. Y en el caos y el ruido del combate urbano, era imposible saber si un hombre tenía 90 balas o si 3 hombres coordinaban su fuego. El miedo era el mismo en ambos casos. Para diciembre, los informes alemanes posteriores a la acción comenzaron a mencionar el fenómeno. Un resumen de inteligencia capturado de la 17ª División Panzergrenadier de las SS describía a los subfusiles estadounidenses con capacidad de fuego extendida, presunta modificación de alimentación por cinta. Otro informe de una unidad de la Wehrmacht cerca de Saarbrücken se refería a equipos de fusileros automáticos con una doctrina de fuego de supresión incompatible con las tácticas conocidas de la infantería estadounidense. No sabían a qué se enfrentaban. Solo sabían que era diferente y que los estaba matando. El nombre Das Altraumgewehr apareció por primera vez en una carta interceptada por la inteligencia aliada a principios de enero de 1945. La carta fue escrita por un cabo alemán a su hermano. En ella, describía un enfrentamiento en un pueblo al sur de Bastogne durante la batalla de las Ardenas. Su escuadrón había tendido una emboscada a una patrulla estadounidense, pero los estadounidenses habían respondido al fuego con lo que llamaba el cañón de la pesadilla. Escribió que el arma nunca se detuvo, que su jefe de escuadrón murió al intentar abalanzarse sobre el tirador durante lo que debería haber sido una recarga, y que los estadounidenses avanzaron a través de su posición sin detenerse. Escribió que sobrevivió solo porque corrió. No estaba orgulloso de ello, pero estaba vivo. La carta terminaba con una sola línea. No creas a nadie que diga que los estadounidenses están mal armados. Han convertido la Thompson en algo contra lo que no podemos luchar. No todos los soldados estadounidenses adoptaron el sistema de triple cargador. Aumentaba el peso, unos 1,3 kilogramos, y dificultaba su transporte y almacenamiento. Algunos preferían el tambor de 50 cartuchos, que ofrecía una buena capacidad sin ser voluminoso. Otros encontraban los cargadores conectados difíciles de manejar en espacios reducidos o al moverse por terreno denso. Pero en el combate urbano, en los combates casa por casa, en las encarnizadas batallas a corta distancia que definieron los últimos meses de la guerra europea, la Thompson de triple cargador se convirtió en un arma emblemática. Y quienes la portaban se convirtieron en especialistas en violencia y supervivencia. Uno de esos hombres era el cabo James Worthy, jefe de escuadrón de la 4ª División Blindada. Worthy había sido maquinista antes de la guerra y perfeccionó el diseño original de Callahan con pequeños pero significativos cambios. Utilizó alambre de acero en lugar de cinta adhesiva, envolviéndolo firmemente alrededor de los cuerpos de los cargadores y soldando los extremos para que no se deslizara.
Inclinó los cargadores ligeramente hacia adelante para que el movimiento de giro fuera más suave. Perforó pequeños agujeros en las placas base para reducir el peso sin comprometer la resistencia. Su versión era más duradera, más fiable y más fácil de usar bajo tensión. Otros soldados la vieron y la copiaron. Buerdi nunca buscó reconocimiento. Solo quería que el arma funcionara cuando fuera necesario. La situación fue crucial en marzo de 1945, durante el cruce del Rin. La unidad de Buerdi participó en el asalto a la ciudad de Worms, un paso fronterizo clave, fuertemente defendido por las fuerzas alemanas. El plan consistía en que la infantería despejara la orilla occidental, estableciera una cabeza de puente y la defendiera el tiempo suficiente para que los ingenieros construyeran un puente de pontones. Se preveía una intensa lucha. Superó las expectativas. Los alemanes habían fortificado cada edificio, cada sótano, cada acceso al río. Los nidos de ametralladoras cubrían cada calle. Los francotiradores disparaban desde campanarios y áticos. Los morteros lanzaban proyectiles en las intersecciones con precisión milimétrica. Los estadounidenses avanzaban bloque a bloque, perdiendo hombres en cada punto fuerte. El escuadrón de Buerdi tenía la tarea de despejar una hilera de almacenes a lo largo de la ribera del río. Los edificios eran grandes, oscuros y estaban conectados por puertas interiores, lo que significaba que el enemigo podía moverse libremente sin exponerse. Buerdi entró en el primer almacén con 5 hombres. Avanzaban lentamente, barriendo cada rincón, cada sombra, cada pila de cajas. El silencio era peor que el ruido. Significaba que el enemigo estaba esperando, observando, eligiendo el momento. El momento llegó a mitad del edificio. Una ráfaga de ametralladora desde el segundo piso mató al hombre de la punta al instante e hirió a otro. El resto del escuadrón se agachó para cubrirse tras maquinaria oxidada y palés volcados. Buerdi podía ver los fogonazos desde arriba, pero no podía ver al tirador. No podía avanzar. No podía retroceder. Estaba inmovilizado. Así que hizo lo único que quedaba. Se levantó y disparó. Su Thompson estaba cargada con el cargador triple. Apuntó a los fogonazos y apretó el gatillo, dirigiendo su fuego por la pasarela del segundo piso. El primer cargador se vació en 4 segundos. Giró el cargador, fijó el segundo cargador y siguió disparando. La madera se astilló. El metal chirrió. La ametralladora quedó en silencio. Giró de nuevo, cargó el tercer cargador y disparó hasta que la pasarela se derrumbó. Entonces recargó correctamente, sacó una granada y la arrojó al espacio donde había estado el tirador. La explosión iluminó el interior como la luz del día durante medio segundo. Cuando los ecos se desvanecieron, Buerdi indicó a su escuadrón que avanzara. Encontraron 2 alemanes muertos en el segundo piso y un hombre herido que se rindió sin resistencia. La Thompson de Buerdi había disparado 87 balas en menos de 20 segundos. El arma nunca se atascó. El soldado nunca se detuvo. Se estableció la cabeza de puente. Se construyó el puente de pontones. La 4ª división blindada cruzó el Rin y avanzó hacia el este, rumbo al corazón de Alemania. Buerdi sobrevivió a la guerra y regresó a su hogar en Pensilvania. Nunca habló mucho de lo que había hecho. Cuando le preguntaban por la Thompson, solo decía que era un arma buena, mejorada por la necesidad. Guardó el sistema de triple cargador en una caja en su garaje por el resto de su vida. Su hijo lo encontró después de su muerte y lo donó a un museo militar. Allí se encuentra ahora. Tras un cristal, con 3 cargadores de 30 balas conectados con cuidado y precisión, una reliquia de una guerra librada a distancia, donde los segundos importaban y la innovación significaba supervivencia. Pero la historia de la Thompson de triple cargador no se trata solo del arma en sí. Se trata de los hombres que la necesitaron, el miedo que generó y la lección que conlleva. En la guerra, la tecnología importa, pero la adaptación importa aún más. La metralleta Thompson se diseñó en 1918, se adoptó en 1938 y, para 1944, se consideraba pesada y obsoleta en comparación con armas más nuevas como la pistola de grasa M3. Los estrategas militares querían eliminarla gradualmente. Pero a los soldados en el barro y los escombros no les importaba el peso ni la modernidad. Les importaba mantenerse con vida. Y cuando el arma que tenían no era suficiente, la cambiaban. No con fábricas, presupuestos ni comités, sino con alambre, cinta adhesiva y la voluntad de sobrevivir un día más. La modificación de triple cargador nunca fue adoptada oficialmente por el ejército estadounidense. Ningún manual de campaña la mencionaba. Ninguna cadena de suministro la apoyaba.
Existía en el espacio entre la doctrina y la realidad, donde los soldados siempre han dado lo mejor de sí. Tras la guerra, la Thompson fue retirada y sustituida por armas más ligeras y sencillas. Los sistemas de triple cargador fueron desechados, olvidados o guardados como recuerdos. La mayoría se perdieron, pero la idea que los sustentaba perduró. Las fuerzas militares modernas siguen utilizando cargadores enlazados o acoplados en fusiles y subfusiles. El principio es el mismo: reducir la pausa de recarga, mantener el fuego y mantener la presión sobre el enemigo. Lo que el sargento Callahan inventó en un sótano de Metz se convirtió en práctica habitual. Aunque su nombre no aparece en ningún manual ni ninguna cita, honra su contribución. Los alemanes que se enfrentaron al cañón de las pesadillas rara vez escribieron sobre el después de la guerra. La supervivencia y la vergüenza son malas compañeras para las memorias. Pero en los pocos relatos que existen, el arma se recuerda no por sus características mecánicas, sino por la sensación que generó. Un veterano, entrevistado en la década de 1970, lo describió como el momento en que se dio cuenta de que los estadounidenses se habían convertido en algo diferente del ejército contra el que había luchado en 1943. Dijo que ya no luchaban como si tuvieran miedo de morir. Luchaban como si hubieran decidido no hacerlo. Dijo que el sonido de la Thompson disparando sin parar era el sonido de esa decisión haciéndose realidad. Dijo que lo escuchó en sueños durante años. Hay una tendencia, cuando hablamos de guerra, a centrarnos en los momentos clave. Las grandes estrategias, las batallas famosas, las decisiones tomadas por generales en salas blancas, lejos del frente. Pero las guerras no se ganan en esas salas. Se ganan en callejones, sótanos y campos helados por hombres que resuelven los problemas con lo que tienen. El sargento Callahan no inventó un arma nueva. No cambió el curso de la guerra. Simplemente se negó a aceptar la pausa. Se negó a aceptar que 3 segundos de vulnerabilidad fueran el precio de la potencia de fuego. Y al negarse, les dio a otros hombres la oportunidad de negarse también. Esa negativa, multiplicada en 1000 tiroteos, salvó vidas. Destruyó las posiciones enemigas. Convirtió el miedo en un arma tan efectiva como las propias balas. La metralleta Thompson con cargador triple no figura en los libros de historia. No se enseña en las academias militares. No aparece en películas ni en monumentos conmemorativos. Pero forma parte de la historia de cómo se libran y se ganan las guerras, no por las armas que diseñamos, sino por cómo las usamos cuando todo lo demás ha fallado. Es un recordatorio de que la doctrina la escriben los hombres que están a salvo, pero la supervivencia la ganan los que no lo están. Y es la prueba de que en los peores momentos, cuando la noche es oscura, el enemigo está cerca y la pausa significa la muerte, los seres humanos encontrarán la manera de seguir disparando. El cañón de la pesadilla fue real. Nació del miedo, se construyó a partir de chatarra y fue portado por hombres que no tuvieron más opción que adaptarse o morir. Nunca fue perfecto, nunca fue bonito, pero para los soldados que lo usaron y los enemigos que lo enfrentaron, fue inolvidable. Y al final, eso es lo que cambia las guerras. No las armas que lucen mejor en el papel, sino las que funcionan cuando más importa. No los planes hechos con seguridad, sino las soluciones forjadas bajo fuego. No la tecnología que recibimos, sino la innovación que creamos cuando la supervivencia depende de ello. Vincent Callahan sobrevivió a la guerra. Regresó a Massachusetts, trabajó en una fábrica, se casó, crió a 3 hijos y falleció en 1982 a los 64 años. Su obituario mencionó su servicio, pero no su invento. James Bwerde vivió hasta los 91 años y fue enterrado con honores militares. Ninguno de los dos se consideraba un héroe. Ninguno buscaba reconocimiento. Simplemente eran soldados que vieron un problema y lo solucionaron, que comprendieron que en la guerra la diferencia entre la vida y la muerte a menudo se mide en segundos, y que se negaron a ceder esos segundos al enemigo. La Thompson de triple cargador fue un arma de desesperación y genialidad, de miedo y adaptación. Fue el producto de hombres que habían visto demasiada muerte y decidieron que no aceptarían una pérdida evitable más. Fue una muestra de desdén por la pausa, la vulnerabilidad, la idea de que la potencia de fuego tiene un precio. Y para los alemanes que la enfrentaron en los brutales meses finales de la guerra, fue algo peor que la muerte. Fue la prueba de que, por mucho que lucharan, por muy bien que se defendieran, los estadounidenses encontrarían la manera de seguir avanzando. Y el arma nunca se detendría. Ese es el legado del cañón de pesadilla. No en museos ni manuales, sino en la mente de quienes lo portaron y de los enemigos que lo temieron. Es una historia de innovación nacida de la necesidad, de valentía que se mide en segundos y de la inquebrantable voluntad de sobrevivir. Es un recordatorio de que, en la guerra,
Los cambios más pequeños pueden tener el mayor impacto, y que la tecnología más importante no es la diseñada en un laboratorio, sino la inventada en el barro por hombres que se niegan a morir. El sonido de los disparos incesantes de la Thompson resonó por las calles de Metz, Worms y un centenar de pueblos olvidados más. Era el sonido de los estadounidenses que habían aprendido que sobrevivir significaba no dar nunca al enemigo un respiro. Era el sonido de la innovación en manos de los desesperados. Era el sonido del arma que no cesaba. Y para los hombres del otro lado, era el sonido de las pesadillas. La modificación se extendió por las líneas estadounidenses como un reguero de pólvora sobre la hierba seca, pero no de forma uniforme. Algunas unidades la adoptaron de inmediato, otras se resistieron. La resistencia no provenía de los soldados, sino de los oficiales, preocupados por el equipo no estándar, por las armas que no se ajustaban al manual, por lo que sucedería si el alto mando descubría que sus hombres estaban modificando propiedad del gobierno en el campo de batalla. El teniente Paul Hendricks, de la 28ª División de Infantería, descubrió los equipos de triple cargador durante una inspección a finales de diciembre de 1944. Su pelotón estaba atrincherado a lo largo del río Our, defendiendo un tramo de tierra helada que marcaba la frontera entre Luxemburgo y Alemania. El clima era brutal. El viento cortaba los uniformes como navajas. Los hombres estaban exhaustos, hambrientos y con frío. Y cuando Hendricks recorría la línea, comprobando las posiciones y la moral, se dio cuenta de que 4 de sus hombres portaban Thompson con cargadores que parecían incorrectos. Se detuvo en la primera posición y le pidió al soldado raso Kaslowski que le mostrara el arma. Kaslowski dudó, pero se la entregó. Hendricks examinó el conjunto de triple cargador, dándole vueltas entre sus manos enguantadas. Su primer instinto fue ordenarle que lo retirara, que volviera a la configuración estándar, que siguiera las normas que mantenían a los ejércitos en funcionamiento. Pero entonces pensó en lo que se enfrentaban. Los alemanes se estaban preparando para una ofensiva. Los informes de inteligencia eran vagos pero ominosos. Todos los hombres en la línea sabían que algo se avecinaba. Y cuando llegara, la potencia de fuego importaría más que el papeleo. Hendricks le devolvió el arma y le preguntó a Kaslowski si funcionaba. El soldado dijo que funcionaba bien. Hendricks le preguntó si alguna vez se había atascado. Kaslowski dijo que no. Hendricks le preguntó cuántas balas podía disparar antes de recargar. Kaslowski dijo 90. Hendricks asintió lentamente y le dijo que se la quedara. Caminó por la fila y les dijo a los demás hombres lo mismo. Cuando el comandante de la compañía le preguntó más tarde por qué no había hecho cumplir las regulaciones, Hendricks simplemente dijo que quería que sus hombres tuvieran todas las ventajas. El comandante de la compañía, un capitán de Virginia que había estado en combate desde el norte de África, le dijo que había tomado la decisión correcta. 3 días después, los alemanes lanzaron la ofensiva que se conocería como la Batalla de las Ardenas, y el pelotón de Hendricks se encontró luchando por su vida contra una compañía de Panzergrenadiers reforzada. Los Thompson de triple cargador salvaron a sus hombres más veces de las que podía contar. La psicología del arma funcionaba en ambos sentidos. Infundía confianza en quienes la portaban y sembraba miedo en quienes la enfrentaban. La confianza en combate no se trata de valentía ni de moral en abstracto. Se trata de la creencia de que, al apretar el gatillo, el arma funcionará, de que, al comprometerse con una acción, se tendrá la potencia de fuego necesaria para llevarla a cabo. Los soldados que portaban la Thompson de triple cargador sentían esa confianza. Sabían que podían suprimir una posición enemiga durante 15 segundos sin detenerse. Sabían que podían cubrir una entrada mientras su escuadrón avanzaba. Sabían que podían defender una trinchera contra una avalancha sin quedarse sin munición en el peor momento. Esa confianza cambió su forma de luchar. Asumieron riesgos que de otro modo no habrían asumido. Se movían más rápido, presionaban con más fuerza, acortaban distancias cuando otros se habrían resistido. Y en el combate cuerpo a cuerpo, la velocidad y la agresividad a menudo importaban más que el número o la posición. El miedo que creó en el enemigo fue más silencioso, pero igual de poderoso. Los soldados alemanes en los últimos meses de la guerra no eran los mismos hombres que habían arrasado Polonia y Francia. Estaban cansados, al límite de sus fuerzas y cada vez más conscientes de que estaban perdiendo. La moral era frágil, el miedo era común, y en ese entorno, incluso los detalles más pequeños podían inclinar la balanza, de la resistencia al colapso. El sonido de un arma que parecía no detenerse nunca, la visión de los estadounidenses avanzando sin detenerse a recargar,
La constatación de que el enemigo había encontrado la manera de anular una de las pocas ventajas que les quedaban a los defensores. Todo ello alimentaba la creciente sensación de que la guerra había terminado y que sobrevivir significaba retirarse, rendirse o morir. Algunas unidades alemanas se desmantelaron y huyeron al oír el fuego continuo. Otras lucharon hasta el último hombre. Pero, en cualquier caso, la presencia del cañón de la pesadilla cambió el curso del combate. Hubo variaciones del diseño original. Algunos soldados usaban 2 cargadores en lugar de 3, sacrificando capacidad por una carga más ligera. Otros experimentaron con diferentes ángulos de los cargadores para suavizar el giro o reducir la posibilidad de atascos de alimentación. Algunos intentaron conectar 4 cargadores, creando una configuración con capacidad para 120 balas, pero tan pesada e incómoda que hacía que el arma fuera casi imposible portar durante mucho tiempo. La mayoría optó por 3 cargadores de 30 balas como el equilibrio óptimo entre capacidad, peso y facilidad de uso. Esta configuración se volvió tan común en algunas unidades que los soldados comenzaron a intercambiar cargadores de caja adicionales, acumulándolos como moneda de cambio, sabiendo que la diferencia entre 30 y 90 balas podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El arma tenía limitaciones. El peso adicional dificultaba apuntar, especialmente en movimientos rápidos o al disparar desde posiciones incómodas. El volumen de los cargadores acoplados dificultaba tumbarse o disparar desde una cobertura baja. El movimiento de giro requería práctica y memoria muscular. En el caos y la adrenalina del combate, algunos soldados fallaban al cambiar de posición o no bloqueaban el cargador correctamente, lo que causaba atascos que podían ser mortales. Y la modificación era frágil. El alambre o la cinta que sujetaba los cargadores podía romperse o aflojarse, especialmente tras un uso repetido o un manejo brusco. Los soldados aprendieron a inspeccionar sus aparejos antes de cada patrulla, a reforzar las fijaciones con vueltas adicionales y a llevar cable de repuesto por si fallaba. Nunca era perfecto, pero la perfección no era el objetivo. La funcionalidad sí. Uno de los relatos más detallados del Thompson de triple cargador en acción proviene del diario del sargento Michael Trent, de la 99ª División de Infantería. La unidad de Trent luchó en las Ardenas durante las Ardenas, y las entradas de su diario de diciembre de 1944 y enero de 1945 ofrecen una visión excepcionalmente directa de cómo se usaba y percibía el arma. En una entrada, fechada el 8 de enero de 1945, Trent describió un combate cerca del pueblo belga de Butgenbach. Su escuadrón defendía un cruce de caminos cuando fue atacado por un equipo de asalto alemán apoyado por un semioruga y 2 dotaciones ametralladoras. El ataque se produjo al amanecer, en una niebla tan densa que la visibilidad era inferior a 50 metros. Trent escribió que pudo oír a los alemanes antes de verlos. El sonido de botas sobre el suelo helado, el ruido metálico del equipo, las voces bajas que coordinaban los movimientos. Colocó a su escuadrón junto a un muro de piedra y les dijo que esperaran hasta que el enemigo estuviera cerca. Cuando los alemanes emergieron de la niebla, estaban a menos de 30 metros. Trent abrió fuego con su Thompson. Tenía el armazón de triple cargador. Escribió que disparó el primer cargador en ráfagas controladas, apuntando al centro de la formación alemana. Algunos hombres cayeron. Otros se dispersaron. Giró el armazón, fijó el segundo cargador y desvió el fuego hacia la izquierda, donde el semioruga intentaba maniobrar para posicionarse. No pudo penetrar el blindaje, pero sí pudo contener a la tripulación, y lo hizo disparando hasta que el vehículo retrocedió hacia la niebla. Giró de nuevo, cargó el tercer cargador y barrió el lado derecho de la carretera, donde se estaba preparando un equipo de ametralladoras. El artillero fue alcanzado antes de que pudiera disparar. El cargador huyó. Trent escribió que todo el combate duró menos de 1 minuto. Su Thompson había disparado 82 balas. No había recargado ni una sola vez. Escribió que cuando la niebla se despejó 1 hora después, encontraron 11 alemanes muertos y un reguero de sangre que se dirigía hacia los árboles. Escribió que sin los cargadores conectados, se habría quedado sin munición después de 30 disparos, y el enemigo se habría abalanzado sobre la muralla durante la recarga. Escribió que le debía la vida a un trozo de alambre y al soldado que le había enseñado a usarlo. No todas las historias terminaban bien. El arma no podía superar las malas tácticas, el liderazgo deficiente ni una fuerza enemiga abrumadora. No podía detener el fuego de artillería ni de tanques. No podía proteger contra francotiradores ni minas. Los hombres morían portando Thompsons de triple cargador, igual que morían portando cualquier otra arma. Pero los soldados que la usaban creían que les daba una ventaja, un margen de supervivencia en situaciones donde los márgenes lo eran todo. Y la creencia, en la guerra,
Tiene un poder que va más allá de las estadísticas o la ingeniería. Moldea las decisiones, influye en el comportamiento y crea resultados que no se pueden predecir ni medir. Los hombres que creyeron en el cañón de Pesadilla lucharon de manera diferente gracias a ella. Y los hombres que se enfrentaron a ella respondieron de manera diferente gracias a ella. Ese es el legado del arma, no en la cantidad de balas que disparó, sino en cómo cambió a los hombres que la empuñaron y las batallas que libraron. Para cuando la guerra en Europa terminó en mayo de 1945, la Thompson de triple cargador había dejado de ser de uso común. Las ofensivas finales se libraron en terreno abierto, donde los fusiles y las ametralladoras eran más efectivos que los subfusiles. El combate urbano que había hecho la Thompson tan valiosa se volvió menos frecuente a medida que la resistencia alemana se derrumbaba. Los soldados que habían llevado el arma a través de Francia, Bélgica y Alemania la empacaron, la limpiaron por última vez y la entregaron a los depósitos de suministros. Los cargadores conectados fueron desechados o guardados como recuerdos. Ningún registro oficial los documentó. Ningún informe analizó su efectividad. Simplemente desaparecieron, absorbidos nuevamente por el ruido y el caos de una guerra que había producido miles de pequeñas innovaciones, la mayoría de las cuales nunca fueron registradas ni recordadas. Pero los soldados que portaron el arma no lo olvidaron. En reuniones, entrevistas y conversaciones discretas décadas después, hablaban de la Thompson con una reverencia que trascendía la nostalgia. Hablaban de su peso, de su sonido, de la sensación de disparar 90 balas sin parar mientras el mundo explotaba a su alrededor. Hablaban de los momentos en que le salvó la vida o la de los hombres que estaban a su lado. Y hablaban del miedo que infundía en el enemigo, de cómo los soldados alemanes vacilaban o se retiraban al oír ese fuego continuo, de cómo cambiaba el curso psicológico de un combate incluso cuando la situación táctica era incierta. La lección de la Thompson de triple cargador no se trata del arma en sí. Se trata de la adaptación, la innovación y la negativa a aceptar limitaciones cuando la supervivencia está en juego. Los soldados que crearon la modificación no tenían títulos de ingeniería ni manuales técnicos. Tenían desesperación, creatividad y la disposición a probar algo nuevo cuando las viejas costumbres no eran suficientes. Vieron un problema, pausas de recarga que creaban vulnerabilidad, y lo resolvieron con los materiales que tenían a mano y el conocimiento que compartieron libremente. No esperaron permiso ni aprobación. No siguieron procedimientos ni presentaron propuestas. Actúan, porque en la guerra, la acción es la única moneda que importa. Este patrón se repite a lo largo de la historia militar. Los soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial modificaron sus cascos, uniformes y armas para afrontar las realidades de la guerra industrial. Los tanquistas de la Segunda Guerra Mundial soldaron blindaje adicional a sus vehículos, improvisaron soluciones de estiva y desarrollaron tácticas que contradecían la doctrina oficial. La infantería en Vietnam construyó sus propias posiciones de combate, modificó sus fusiles y creó sistemas de soporte de carga que funcionaban mejor que el equipo que se les entregaba. La historia es siempre la misma. Los hombres en peligro encuentran maneras de reducirlo, y las mejores innovaciones no provienen del cuartel general, sino del frente. El Thompson de triple cargador es solo una pequeña parte de esa historia más amplia. No fue una innovación que ganara la guerra. No cambió la estrategia ni alteró el resultado de las campañas. Pero para quienes lo usaron, lo fue todo. Fue la diferencia entre suprimir una posición enemiga y ser suprimido. Fue la diferencia entre avanzar bajo fuego enemigo y ser inmovilizado. Fue la diferencia entre cubrir una retirada y ver morir a hombres porque el arma se silenció en el momento menos indicado. Esas diferencias, acumuladas a lo largo de cientos de enfrentamientos y miles de soldados, salvaron vidas. Y en la guerra, no hay mayor medida de valor que esa. Si disfrutaste esta historia sobre cómo los soldados transformaron la guerra con sus propias manos, suscríbete ahora para profundizar más en las innovaciones olvidadas y las batallas jamás contadas que forjaron la historia. Deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde la ves y qué otras historias te gustaría escuchar.